Muchas gracias por estar con nosotros. El mundo en 2015 parece turbulento, pero en general se siente optimista o pesimista sobre la situación actual. En la escena global vamos hacia un precipicio al que estamos condenados a caer y que reducirá drásticamente nuestras perspectivas de tener una vida aceptable. ¿Cuál es ese precipicio? Hay dos, en realidad. Uno es la catástrofe medioambiental, que es inminente y para la que no tenemos mucho tiempo. Vamos por mal camino. El otro ha estado aquí desde hace 70 años, la amenaza de la guerra nuclear, que de hecho se ha incrementado. Si miramos el historial, es un milagro que hayamos sobrevivido. La especie humana ha estado en el planeta 100.000 años y ahora se enfrenta a un momento sin precedentes. La especie estará en posición de decidir en pocas generaciones si la llamada vida inteligente puede continuar o está condenada a la destrucción. Los científicos reconocen de forma abrumadora que no deberíamos usar más combustibles fósiles si queremos que nuestros nietos tengan futuro. Pero las estructuras sociales presionan para sacar cada gota. Los efectos, las consecuencias humanas de los efectos predichos del cambio climático no tan lejano son catastróficos y nos acercamos a ese precipicio. En términos de guerra nuclear, vemos el futuro de ese acuerdo preliminar con Irán. ¿Le da algún tipo de esperanza de que el mundo pueda ser un lugar más seguro? Estoy a favor de negociar con Irán, pero las conversaciones tienen muchas lagunas. Hay dos estados que devastan Oriente Medio, llevando a cabo agresiones, violencia, terrorismo, actos ilegales, constantemente. Son ambos enormes estados nucleares con sus grandes arsenales y sus armas nucleares no se tienen en consideración. ¿A quiénes se refiere exactamente? Estados Unidos e Israel. Los dos son estados nucleares. Quiero decir que hay una razón por la cual en las encuestas internacionales a cargo de empresas estadounidenses, los propios Estados Unidos son considerados como la mayor amenaza a la paz mundial por un margen abrumador. Ningún otro país está ni siquiera cerca. Es bastante interesante que los medios de comunicación de Estados Unidos no publiquen esto, pero aunque no lo hagan, no va a cambiar. Bueno, en realidad no es así. Acaba de iniciarse un programa con un coste de billones de dólares para la modernización del sistema de armas nucleares de Estados Unidos, lo que significa la ampliación del sistema de armamento nuclear. Esa es una de las razones por las cuales el famoso reloj del fin del mundo, establecido por el Boletín de Científicos Atómicos hace un par de semanas, se ha acercado 2 minutos a la medianoche. La medianoche es el fin del mundo, y estamos a 3 minutos de la medianoche. Eso es lo más cerca que ha estado en 30 años, desde principios de los años Reagan, cuando había una gran amenaza de guerra. Usted ha mencionado a los Estados Unidos e Israel al hablar de Irán. Ahora el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, obviamente no quiere el acuerdo nuclear con Irán y dice... Eso es interesante, deberíamos preguntarnos por qué. ¿Por qué es? Sabemos por qué. Irán tiene un gasto militar muy bajo, incluso para los estándares de la región, por no compararlo con el de Estados Unidos. La doctrina estratégica de Irán es defensiva, diseñada para mantener a raya un ataque el tiempo suficiente para usar la diplomacia. Mientras que los Estados Unidos e Israel no quieren tolerar ningún elemento de disuasión.
Ningún analista estratégico con dos dedos de frente piensa que Irán usará un arma nuclear. Incluso si estuviera preparada para hacerlo, el país simplemente sería pulverizado. Y no hay indicios de que los clérigos gobernantes quieran ver todo lo que tienen destruido. Estados Unidos está llevando a cabo acciones constantes que son seriamente peligrosas para Israel, apoyar la política israelí. Durante los últimos 40 años, la mayor amenaza para Israel radica en sus propias políticas. A principios de los años 70, Israel tomó una decisión. Tenía una elección y tomó la decisión de preferir la expansión a la seguridad. Y esto lleva consigo consecuencias peligrosas. Consecuencias que eran evidentes en el momento, muchos escribimos sobre ellas. Si usted prefiere la expansión a la seguridad, esto va a conducir a la degeneración interna, a la ira, a la oposición, al aislamiento y a la destrucción posiblemente definitiva. Recuerde que la peor campaña terrorista en el mundo, con mucha diferencia, es la que está siendo orquestada en Washington. Esa es una campaña de asesinatos mundial. Nunca ha habido una campaña terrorista a esa escala. Cuando dice campaña de asesinatos mundial, la campaña con los drones es eso exactamente. En gran parte del mundo, los Estados Unidos están sistemática, pública y abiertamente, no hay nada secreto sobre lo que estoy diciendo, todos lo sabemos, realizando campañas periódicas para asesinar personas sospechosas de poder dañar al gobierno estadounidense algún día. Y de hecho es, como usted ha mencionado, una campaña de terror. Si se bombardea a un pueblo en Yemen, por ejemplo, y se mata a alguien, tal vez la persona a la que se proponían, o a lo mejor no, y a la vez a otras personas que se encontraban en el barrio, ¿cómo crees que van a reaccionar? ¿Cómo cree que van a reaccionar? ¿Se van a vengar? Usted describe a Estados Unidos como el principal estado terrorista. ¿Dónde situar a Europa en este cuadro, entonces? Bueno, eso es una pregunta interesante. Por ejemplo, hubo recientemente un estudio, creo que fue realizado por la Fundación Open Society, sobre la peor forma de tortura, la rendición extraordinaria. Esto significa arrestar a alguien sospechoso de algo y enviarlo a tu dictador favorito, tal vez Assad, o Gaddafi, o Mubarak, para que sean torturados con la esperanza de que tal vez haya resultados. El estudio examinó los países que participaron en esto. Bueno, obviamente Oriente Medio, las dictaduras, porque es ahí donde fueron enviados para ser torturados, y Europa. La mayor parte de Europa participó, Inglaterra, Suecia, otros países. De hecho, solo hay una región en el mundo donde nadie participó, América Latina, lo que es bastante dramático. América Latina ha quedado ya muy fuera del control de Estados Unidos. Cuando estaba controlada por los Estados Unidos no hace mucho tiempo, era el centro mundial de la tortura. Pero ahora no ha participado en la peor forma de tortura, que es la rendición extraordinaria. Europa sí participó. Si los reyes rugen, los siervos se acobardan. Así que Europa es sierva de Estados Unidos. Totalmente, son demasiado cobardes para tomar una posición independiente. ¿Dónde encaja Vladimir Putin en este cuadro? Quiero decir, sea cual sea la opinión sobre sus políticas, son comprensibles. La idea de que Ucrania pudiera unirse a una alianza militar occidental resultaría inaceptable para cualquier líder ruso. Esto se remonta a 1990, cuando la Unión Soviética se derrumbó. Estaba la cuestión sobre lo que sucedería con la OTAN. Gorbachov aceptó que Alemania se unificara y que se uniera a la OTAN. Era una concesión bastante notable, con un quid pro quo, que la OTAN no se expandiría un centímetro hacia el este. Esa fue la frase que se utilizó. Así que Rusia ha sido provocada.
Bueno, ¿qué pasó? La OTAN se trasladó al instante a Alemania Oriental y luego llegó Clinton y expandió la OTAN hasta las fronteras de Rusia. Ahora el nuevo gobierno de Ucrania, el gobierno establecido después del derrocamiento del anterior, ha votado en el Parlamento por 300 a 8 o algo así su incorporación a la OTAN. Pero usted puede entender por qué Ucrania quiere unirse a la OTAN, por qué lo ve como una protección para su país. No, eso no es protección. Crimea fue invadida después del derrocamiento del gobierno, cierto. Esto no es proteger a Ucrania, es poner a Ucrania bajo la amenaza de guerra. Eso no es protección. La cuestión es que se trata de una grave amenaza estratégica para Rusia a la que cualquier líder ruso tendría que reaccionar. Eso es entendible. Estamos viendo que Grecia se mueve hacia el este con el gobierno de Syriza. También estamos viendo a Podemos, que está ganando poder en España. También vemos a Hungría. ¿Usted ve que haya potencial en Europa para iniciar un cambio y que se alinee más con los intereses de Rusia? Eche un vistazo a lo que está sucediendo. Hungría es una situación completamente diferente. Syriza llegó al poder sobre la base de una ola popular que clama que Grecia ya no debe estar sujeta a las políticas de Bruselas y los bancos alemanes que están destruyendo el país. El efecto de sus políticas ha sido en realidad aumentar la deuda de Grecia en relación con su producción de riqueza. Aproximadamente la mitad de los jóvenes está desempleada. Probablemente un 40% vive bajo el umbral de la pobreza. Grecia está siendo destruida. ¿Se le debe perdonar la deuda? Sí, al igual que a Alemania en 1953, cuando Europa condonó la mayor parte de su deuda. Fue por eso que fueron capaces de reconstruir los daños de la guerra. ¿Y el resto de países de Europa? Lo mismo. Así que Portugal debería tener su deuda condonada y España también. ¿Quién contrae esta deuda? ¿Y a quién se le debe? La deuda fue contraída en gran parte por dictadores. Así, en Grecia, la dictadura fascista, que los Estados Unidos apoyaron, contrajo una gran parte de la deuda. La deuda creo que es más brutal que la dictadura. Y eso es a lo que se llama en el derecho internacional la deuda insoportable que no necesita ser pagada. Y ese es un principio introducido en el derecho internacional por Estados Unidos cuando estaba en su interés hacerlo. La mayor parte del resto de la deuda son pagos debidos a los bancos, fundamentalmente alemanes y franceses, que decidieron hacer préstamos con mucho riesgo, con alto interés, y que ahora se enfrentan con el hecho de que puede que no les sean devueltos. Europa tiene problemas graves. Algunos de los problemas son resultado de las políticas económicas diseñadas por los burócratas de Bruselas, la Comisión Europea, etc., bajo la presión de la OTAN y de los grandes bancos, en su mayoría alemanes. Estas políticas tienen sentido desde el punto de vista de sus diseñadores. Por un lado, quieren que se les devuelvan sus préstamos e inversiones arriesgadas y peligrosas. Y por otro lado, esas políticas erosionan el estado del bienestar, que nunca les ha gustado. Hay otro problema en Europa que es extremadamente racista. Yo siempre he sentido que Europa es probablemente más racista que los Estados Unidos. No era tan visible en Europa porque las poblaciones europeas en el pasado tendían a ser bastante homogéneas. Si todo el mundo es rubio y de ojos azules, entonces no hay racismo. Pero tan pronto como la población comienza a cambiar, el racismo viene de la nada, muy rápido. Y eso es un grave problema cultural en Europa. ¿Qué le da esperanza? La independencia de América Latina, por ejemplo, eso es de importancia histórica. En las recientes reuniones hemisféricas, los Estados Unidos han estado completamente aislados. Un cambio radical con respecto a hace 10 o 20 años, cuando Estados Unidos manejaba los asuntos latinoamericanos. Son los Estados Unidos los que están aislados, no Cuba. Las señales para el optimismo en Europa son Syriza y Podemos.
Esperemos que por fin haya un levantamiento popular contra las aplastantes y destructivas políticas económicas y sociales que provienen de la burocracia y de los bancos, y eso es muy esperanzador. Debería serlo. Noam Chomsky, many thanks for being with me. El otro ha estado aquí desde hace 70 años, la amenaza de la guerra nuclear, que de hecho se ha incrementado. Si miramos el historial, es un milagro que hayamos sobrevivido. La especie humana ha estado en el planeta 100.000 años y ahora se enfrenta a un momento sin precedentes. De forma abrumadora, que no deberíamos usar más combustibles fósiles si queremos que nuestros nietos tengan futuro. Pero las estructuras sociales presionan para sacar cada gota. Muchas gracias por estar con nosotros. El mundo en 2015 parece turbulento, pero en general se siente optimista o pesimista sobre la situación actual. En la escena global vamos hacia un precipicio al que estamos condenados a caer y que reducirá drásticamente nuestras perspectivas de tener una vida aceptable. ¿Cuál es ese precipicio? Hay dos, en realidad. Uno es la catástrofe medioambiental, que es inminente y para la que no tenemos mucho tiempo. Vamos por mal camino. La especie estará en posición de decidir en pocas generaciones si la llamada vida inteligente puede continuar o está condenada a la destrucción. Los científicos reconocen de